que en mi mente está tan enfocada en las cosas de este mundo, que si noticias, si deporte, trabajo o falta de trabajo, que si el estudio, que si los hijos, las amistades o los planes, que si esto, que si aquello. Son tantas cosas que atraen la atención de nuestra mente que muchas veces dejamos de lado las cosas importantes. Tanto bombardeo de tantas cosas y de tantos frentes a lo mejor hacen que desplacemos a un lado las cosas de Dios y las cosas de su reino. Muchas veces como si las cosas de la hora nos consumieran, ¿no? Nos distraen y toman casi toda nuestra atención y corremos el peligro de desplazar las cosas de Dios hacia un lado. Así que nada, en esta mañana me gustaría abrir la palabra y que el Señor nos ayude a alzar la vista y a ponerla en Él, que sea su verdad la que llene nuestros pensamientos y no las mentiras de este mundo, ¿no? Que sea Dios que nos ayude a conformarnos al molde que Él quiere, al molde de su palabra, de su carácter, y no al molde de este mundo. Vamos a pedirle a Dios que hoy su palabra transforme nuestras vidas y transforme nuestro entendimiento y nos acerque a Él. Y el pasaje que vamos a estar meditando se encuentra en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a estar viendo los versículos del 3 al 5. Así que Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta carta de Pedro está dirigida a una serie de cristianos que en su mayoría eran gentiles, es decir, que no eran judíos. Ellos, los primeros 2 versículos nos dice dónde se encontraban, ¿no? En ciudades como Ponto, Galacia, Capadocia y demás, que es una zona de Asia Menor. Y ocurre que en esta misma zona donde estas personas viven, unos años después se va a producir una de las grandes persecuciones a la iglesia. Y es verdad que estos hermanos no vivieron esa persecución, pero seguramente aquella gran persecución no fue la primera vez que en aquella zona se persiguió a los cristianos. Así que lo más probable es que las personas a las que Pedro les está escribiendo estén sufriendo y viviendo situaciones difíciles y complicadas. Así que Pedro, como un líder cristiano, pues les escribe esta carta con el deseo de animarles y de apoyarles en estas situaciones que están viviendo. Y después de los primeros 2 versículos, Pedro va a hacer una larga oración que dura varios versículos seguidos, pero nosotros solamente nos vamos a centrar en estos 3 primeros, en los versículos del 3 al 5. Y si con todas las distracciones que nosotros tenemos a diario, que nos vienen de cientos de frentes diferentes, si esas cosas nos llevan a tener nuestras mentes tan entretenidas que a veces nos olvidamos de Dios, que a veces tenemos la mente solamente pensando en vanidades. A veces nuestra vida, por todas las situaciones que nos pasan, que son reales, nos llenamos de apatía y ya no queremos buscar a Dios. Y nuestros corazones se apagan y ya no tenemos más deseo del Señor. Entonces, si alguno está en esta situación, haríamos bien en hacer lo que Pedro hace en estos versículos. Porque lo que él hace es una alabanza al Señor por las muchas bendiciones que nosotros tenemos en Él. Si nos vemos distraídos, si nos vemos que no estamos centrados, si nos vemos que tenemos la mirada en un punto diferente al de Jesús,
Entonces vamos a acercarnos a la palabra de Dios en esta mañana. Y vamos a aprender con Pedro a alabar a Dios y a hacerlo siendo alentado por quién es Dios y por lo que Él hace por nosotros. Así que fíjate el principio del versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así es como empieza el versículo, con una expresión de alabanza a Dios. Pedro está bendiciendo al Señor, le está alabando por la salvación que Él le ha dado. Bendito el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que es una cosa como que es así, casi no la pensamos, pero ¿de dónde surgen todas las bendiciones que nosotros tenemos en nuestras vidas? Piensa por un momento en todo lo bueno, en todas las bendiciones que tú puedes disfrutar. Todas las que son materiales, pero piensa en tu esperanza. Piensa en tu herencia, piensa en tu salvación. Todas estas cosas, ¿quién te las da? ¿De dónde provienen? Ellas vienen de Dios. Y como es Dios que la provee, entonces lo que de mí tiene que surgir es yo querer alabarlo. Y por eso Pedro empieza así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto de ponerme a pensar en todas las bendiciones que Dios ha hecho con mi vida y llegar a la conclusión de que tengo que decir, bendice alma mía Jehová, es lo mismo que el salmista dijo en el Salmo 103. No sé si te acuerdas, Salmo 103, los primeros 5 versículos. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios nos perdona, Dios sana nuestras heridas, nos rescata, nos llena de favores y de misericordia. ¿Y qué voy a hacer yo en consecuencia? Pues yo voy a alabar. Y mi boca va a decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate que no solamente Pedro, porque él podría haber bien dicho, bendito sea Dios, y se hubiera entendido perfectamente. Pero eso no es lo que dice. Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es una cosa muy cristiana. Porque los judíos a lo largo de toda la historia, cuando bendecían a Dios, se referían a Él como Dios el creador, ¿no? Lo vemos en Génesis, Dios haciendo la creación, así que Dios es creador. Y también ellos solían bendecir a Dios refiriéndose a Él como aquel que les había redimido de Egipto. Y es la verdad lo que vemos en la palabra, que Dios les había librado. Pero los cristianos no solamente bendicen a Dios de esta forma, que también, sino que bendicen a Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, en los evangelios, cada vez que nosotros vemos a Jesús dirigiéndose a Dios, ¿tú sabes cómo lo llama? Padre, o mi Padre. Por ejemplo, Juan 10:30. Ahí Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. O por ejemplo, Juan 14, versículo 9. Allí Jesús va a decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que lo que ahora Jesús está haciendo, refiriéndose a Dios como Padre, es algo que los judíos no estaban acostumbrados, y era llamar a Dios como Padre. Y Pedro está diciendo, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Yo veo su beneficio y yo veo lo bueno que Él hace en mí, así que le bendigo. Pero fíjate lo que Él dice. Él no dice, bendito el Dios y Padre de Jesús. Dice, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Jesús es tu Señor? Cuando tú lees aquí, nuestro Señor Jesucristo, ¿tú te sientes incluido en ese plural? ¿Quién era Jesús para Pedro y para todo lo que él está dirigiendo esta carta? Jesús era su Señor. Y lo primero, tú sabes, lo primero que antes, al principio en la iglesia, cómo se confesaba tu fe, se decía, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor.
Así que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Pedro, ¿por qué tú estás alabando a Dios? ¿Por qué tú estás diciendo que Él sea bendito? ¿Por qué le alabas? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué te ha hecho? Que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nosotros alabamos a Dios y decimos que Dios sea bendito porque Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Jesús se lo explicó a Nicodemo, que era un judío entonces que no entendía eso, pero Jesús le explicó la necesidad de nacer de nuevo. Eso lo vemos en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Jesús, para ilustrarle a Nicodemo que era esto del nuevo nacimiento, le refirió un episodio del Antiguo Testamento, que es este momento de la serpiente de bronce. No sé si os acordáis. Lo que pasaba entonces es que los israelitas estaban siendo mordidos por una serpiente venenosa que los estaban haciendo morir. Entonces, cuando los israelitas reconocían su pecado y reconocían el juicio de Dios por ese pecado, y entonces ellos miraban al objeto que Dios había provisto para salvarles, que era esa serpiente de bronce en un asta, cuando ellos la miraban, entonces ellos eran sanados de las mordeduras. Y lo que Jesús estaba intentando decirle a Nicodemo es que para que un pecador reciba liberación espiritual, tiene que reconocer su condición de envenenado por su pecado. Cuando lo hace y cree en el Señor, entonces experimenta salvación del juicio. Entonces experimenta un nuevo nacimiento. Entonces hay un renacimiento que mira hacia el Hijo y que confía en Él como su Salvador. Y tú sabes, esa era nuestra condición antes. Tú y yo antes estábamos envenenados por nuestros pecados, pero Dios ha hecho renacer. Dios nos ha dado vida nueva. Nosotros hemos nacido de nuevo. Así que cuando yo salgo ahí fuera y todos los problemas y las noticias y las cosas y las situaciones me abundan y no si consigo ver a Dios, ¿qué tengo que hacer? Tengo que alabar a Dios. Y tengo que recordar y decir: bendito sea Dios, porque Él me ha dado vida nueva. Ahora dice el texto que hay un motivo por el cual antes éramos de una forma y ahora somos esto, y es que Dios nos ha dado esa nueva vida, esa vida en abundancia, esa vida eterna. ¿Pero por qué? Fue que de repente un día yo lo hice muy bien, me esforcé, y me quedó el día, vamos, que el Señor dijo: no, te la has ganado, te voy a... ¿no? ¿Es esto lo que ocurre con nosotros? No. Lo que el texto dice es que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Es solamente por la gran misericordia de Dios. Tú y yo hoy tenemos vida eterna porque Dios tiene mucha misericordia para con nosotros. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, en los versículos 4 y 5. Efesios 2, 4 y 5. Fíjate cómo define al Señor aquí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nuestro Dios, que es grande en misericordia, que es rico en misericordia, nos amó aún cuando el veneno todavía corría por nuestras venas.
Esa es una arista más de cómo es Dios. Su misericordia es grande y Él es rico en sus misericordias. ¿Y tú sabes lo que Él hizo cuando nosotros le rechazábamos y cuando no queríamos saber nada de Él? Nos dio vida juntamente con Cristo. La misericordia de Dios es esa compasión que Dios muestra por los seres humanos a pesar de nuestro pecado y a pesar de que nosotros somos incapaces de deshacer nuestros errores. Fíjate que el verbo está en voz pasiva. Nos hizo renacer. Esa obra es de Dios y es por su gracia, porque nosotros somos incapaces. Y además la misericordia se centra en la condición que tú y yo tenemos. Antes, cuando estábamos alejados del Señor, nuestra condición era miserable. Era de tener lástima por nosotros. Eso era lo que éramos. Estábamos guiados por un corazón que solamente pensaba continuamente en hacer el mal. Y eso no es una cosa nueva. Eso lo vemos desde los tiempos de Noé. En Génesis capítulo 6, versículo 5, leemos así. Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cuando tú y yo estábamos alejados del Señor, lo que había en nuestro corazón era de continuo el mal. Pero no solamente éramos miserables en condición por lo dañino de nuestro corazón, es que también nuestra mente era incapaz de entender las cosas de Dios. Por más que quisiéramos, no podíamos, era imposible. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, los versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tú y yo no podíamos agradar a Dios. Y si quisiéramos, es que no podíamos porque éramos incapaces de sujetarnos a la ley de Dios. Antes, en nuestro tiempo pasado, el viejo hombre tenía una condición de miserable, porque su corazón estaba dañado, su mente estaba dañado. ¿Pero has pensado en los deseos que tú tenías antes? Mira lo que dice Efesios capítulo 4, a partir del versículo 17. Efesios 4, versículo 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. No podíamos conocer de Dios, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, la mente, el corazón, los deseos. Versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Un corazón dañado, una mente dañada, unos deseos dañados, y es en medio de esa condición de miseria que el Dios grande y rico en misericordia nos da vida nueva. ¿Y sabes lo que hace? Nos cambia de condición. Ya no somos más ahora en una condición de miseria, sino que ahora tenemos una de gloria en Cristo. Por la misericordia de Dios, ahora nosotros tenemos un corazón nuevo. Es verdad que es engañoso, pero ya no nos controla. Antes nuestro corazón era un corazón de piedra, un corazón que no quería saber nada de Dios, pero ahora es un corazón sensible a su palabra. Mira, por la misericordia de Dios, nuestra mente que era corrompida, ahora es una mente que no se conforma al molde de este mundo, sino que cada día es transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por la misericordia de Dios, todos los deseos malos que nosotros teníamos han sido renovados. Y ahora de repente, tú deseas venir a un jueves a orar. Y ahora de repente, el domingo por la mañana estás contento porque estás con tus hermanos alabando al Señor. Eso es solamente por la misericordia de Dios. Dios es el Padre de misericordia.
Y cuando yo salgo ahí fuera y llegan todos esos pensamientos que me abarcan tanto, que me hacen olvidarme de Dios, yo tengo que alabarle y decir, bendito sea Dios, porque sus misericordias para con mi vida son grandes. Y Pedro sigue diciendo que por su gran misericordia, en el versículo 3 de Primera de Pedro capítulo 1, nos hizo renacer para una esperanza viva. Tú ves, sí, ahora tenemos un nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo, hemos pasado de esa condición miserable a una condición de gloria, pero no se queda ahí. Porque ahora el Señor nos da una esperanza viva. No es cualquier esperanza, es una esperanza viva. Porque este mundo está lleno de muchas esperanzas. Por ejemplo, si yo pienso, si encuentro un buen trabajo, donde yo gane más o menos un buen dinero, pues tengo la economía suplida. Si yo tengo salud y no tengo nada así muy grave, entonces pues yo voy a estar bien. Eso es lo que se dice, ¿no? La salud es lo más importante. Y así tú puedes seguir mencionando cosas sobre las que nosotros podemos poner nuestra esperanza. Cosas que a lo mejor tú dices, si yo miro al futuro, de aquí a dentro de X años, y yo tengo trabajo y dinero y coche y tal, bien. Esa es la esperanza que muchas personas tienen hoy. La cuestión es que todo este tipo de esperanzas son esperanzas muertas. No lo digo yo, eso es lo que dice la palabra de Dios. Mira Job capítulo 8, versículo 13. Job 8, 13. Dice, tales son los caminos de los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. ¿Sabes lo que va a pasar con la esperanza del impío? Va a perecer. Porque en realidad tú no tienes ninguna garantía de mirar al futuro y decir, sí, 100% seguro que yo en unos años tendré esto, esto y esto. No la hay. Tú no tienes garantía de lo que va a pasar en el futuro. Así que si tu esperanza está en ese tipo de cosas, entonces yo siento decirte, pero realmente tú no tienes ninguna esperanza. Y menos si tú piensas en lo que va a pasar de ti cuando mueras y te enfrentes al juicio eterno. Mira, Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y a los pactos de la promesa, y ahora, como dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes, cuando no teníamos a Dios, éramos de esta manera. No teníamos esperanza. Pero Dios, que es maravilloso, en su gran misericordia, nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Nos ha hecho una nueva criatura y nos ha dado una esperanza viva. ¿Y por qué bendecimos al Señor? ¿Y por qué le alabamos? Bueno, porque Él nos ha hecho nuevas criaturas y ya no estamos más sin esperanza como cuando estábamos sin Él, sino que ahora miramos al futuro y estamos esperanzados. Pedro le está escribiendo a gente que está sufriendo, que de momento es gente que mira al futuro y dice, es que ni siquiera sé si voy a estar vivo dentro de aquí a X tiempo. Pero Él les está recordando que ellos pueden mirar hacia adelante con confianza. Que venga lo que venga, no importa lo que sea, ellos tienen una esperanza viva. Y tú sabes, el mismo Pedro más adelante, en la segunda carta, él mismo va a definir cuál es esa esperanza. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Antes de leerla, de verdad, piensa en cualquier tipo de esperanza que tú te puedas imaginar de aquí del mundo y luego compáralo con esto. Nosotros esperamos según sus promesas. Yo no sé si alguna vez has visto el sinnúmero de promesas que Dios tiene en su palabra para con nosotros. Que va a estar con nosotros, que nos va a cuidar, que nos va a proteger. Un montón. Nosotros, nuestra esperanza está ahí. Es según sus promesas. Fíjate, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Cuando nosotros miramos al futuro, no estamos esperando ver dinero o casa o coche. Cuando nosotros miramos al futuro, ¿sabe qué es lo que ve el creyente? Un cielo nuevo y una tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Y mira, eso no es poca cosa que en ese sitio more la justicia, porque yo no sé si tú has visto las noticias últimamente, pero básicamente todas las noticias son injusticia. Tras injusticia, tras injusticia, tras injusticia, es el débil siendo maltratado, es alguien que le roban, injusticia tras injusticia. ¿Y tú sabes qué miramos nosotros cuando vemos hacia el futuro? Un lugar donde mora la justicia. Tú sabes, la esperanza del creyente no es un acto desesperado así como de confiar, bueno, déjame confiar en Dios porque si lo demás... No, nuestra esperanza no está muerta, es viva. ¿Tú sabes por qué está viva? Porque está basada, porque está sostenida, porque la sostiene algo que es real. ¿Y tú sabes qué es eso? Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No hay ninguna otra razón ni ninguna otra garantía de por qué nosotros digamos que tenemos mejor esperanza. No hay ninguna otra razón de por qué decir que mi esperanza y añadirle después el adjetivo de viva. Es solamente porque Cristo está vivo, porque Él resucitó de los muertos. Mira, Jesús, cuando estaba con Marta, justo antes de resucitar a Lázaro, fíjate las palabras que le dijo. Juan lo ha leído esta mañana. Juan capítulo 11, versículos del 25 al 26. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y yo creo que aunque lo hayamos leído 2 veces, es bueno leerlo otra vez, porque nuestro hermano José Manuel falleció. Y por si se nos olvida qué ha pasado con nuestro hermano, bueno, dice aquí que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nuestro hermano tuvo un nuevo nacimiento. Para él Jesús era su Señor y su Salvador. Y mientras él estaba enfermo en el hospital, y él se ponía a mirar hacia el futuro, ¿tú sabes qué él veía? Un cielo nuevo, y una tierra nueva, y un lugar donde había justicia. Y no importa cuán feo mirar el futuro podía ser tan feo como la muerte misma. Y aún así, Jesús le dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros alabamos al Señor. Y decimos, bendito sea el nombre de nuestro Padre, porque Él nos ha dado una esperanza que es viva, porque Jesús venció a la muerte. Y Pedro continúa en el versículo 4 dirigiéndose a los hermanos. Y en el versículo 4 leemos, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mira, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, nosotros esperamos una herencia por ser hijos de Dios. Una herencia es una riqueza que yo he adquirido, como un legado que una persona recibe por ser miembro de su familia, ¿no? Y, por ejemplo, si un israelita del Antiguo Testamento hubiera leído esto, él lo hubiera entendido perfectamente, porque los israelitas tenían una herencia. Dios les había prometido ¿el qué? Una tierra. Y a lo largo del Antiguo Testamento, una y otra vez se nos menciona que ellos recibieron su herencia. Por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 36. Primera de Reyes 8, 36. Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Dios había dado esa tierra a su pueblo por heredad. Y lo que Pedro les está intentando decir aquí es que así como el pueblo de Dios en el antiguo pacto recibió su herencia, así también nosotros. Hoy en día la iglesia tiene una herencia espiritual en el cielo. Esa es la realidad. Somos hijos de Dios y somos parte de su pueblo y tenemos herencia en el cielo. Al principio comentaba que muchas veces nuestras mentes están tan atrapadas por las cosas de aquí
que simplemente no vemos la cantidad de cosas que ya tenemos en Cristo. Olvidamos las cosas que son del reino de Dios, incluso las que ya tenemos, como esta herencia. Tenemos una herencia reservada en los cielos que Dios nos ha prometido. ¿Qué cosa más valiosa tú puedes conseguir aquí en la tierra que esa herencia? ¿Qué cosa? ¿Qué puedes conseguir que valga más que la herencia que el Señor te promete en el cielo? Porque si tú llegas a la conclusión de que por más que busques y que mires no hay nada, entonces, ¿por qué siempre nuestros pensamientos y nuestros corazones y nuestras preocupaciones están solas en las cosas que son de aquí y no levantamos la mirada arriba? Pablo exhortó a los colosenses precisamente de esto, de que tenían que mirar las cosas de arriba. Lo vemos en Colosenses capítulo 3, los versículos 1 y 2. Pablo les va a decir: si pues habéis resucitado con Cristo, si tú has resucitado con Cristo, entonces buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Yo creo que esta debería ser una oración, al menos esta es una oración que yo tengo que hacer, de pedirle al Señor que me ayude a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Que no me deje, y no es que no miremos las cosas de la tierra, es que no sea todo eso, porque hay otra realidad, hay un reino de Dios y hay una herencia que es nuestra, que está reservada. Además, Pedro, no se corta en decirnos cómo es esa herencia. Porque por si todavía tú piensas que hay algo en este mundo que pueda ser más valioso, dime, ¿qué cosa tú puedes conseguir en el tiempo que vivas aquí que sea incorruptible, incontaminado e inmarcesible? La herencia del creyente no tiene que ver con las cosas de aquí. Nuestra herencia es incorruptible, no se puede arruinar, no la puedes arruinar. La herencia es incontaminada, porque no hay nada que la pueda manchar o que la pueda gastar o que le pueda quitar valor. Y es inmarcesible porque jamás envejece. La herencia es eterna. No sé si te has dado cuenta que dice el versículo que esa herencia está reservada. No se pierde, ahí no hay desilusión alguna, ahí no hay cuarta pata al gato, es completamente segura. Y tú y yo, cuando salimos allá afuera y entonces nos vemos abrumados por las cosas del reino de este mundo, tenemos que alabar al Señor y decir: bendito sea Dios, porque me reserva una herencia en los cielos para aquellos que confían en Él. Y Pedro continúa toda esta alabanza ahora en el versículo 5. Esa herencia que es reservada en los cielos para vosotros, les va a decir que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hemos visto que esa herencia la tienen los hijos de Dios y está reservada. Pero tú sabes qué más está reservado para el cielo aparte de esa herencia. Tú y yo estamos reservados para el cielo. Porque dice aquí que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Yo no sé si a ti te ha pasado que a lo mejor te vas de viaje o vas a embarcar o llegas a un hotel y entonces de repente te dicen que ha habido una confusión o que te olvidaste el pasaporte o que hubo un problema con la reserva y tú ya no puedes entrar, ya no puedes hacer el viaje. Pero este texto nos dice que a nosotros en el cielo no nos va a pasar eso, porque por la fe en Cristo, nuestro hogar y nuestra herencia están garantizados. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos guarda. Es Dios con su poder quien nos guarda. Y a veces vemos nuestras vidas y vemos tanto pecado y tanta maldad y a lo mejor podemos pensar: yo no sé si voy a llegar. Yo no sé si a mí me da, yo no sé si doy la vara como para llegar, la verdad. No estoy seguro de que pueda llevar. Pero la verdad que nos dice la palabra es que si realmente hemos nacido de nuevo, entonces vamos a llegar. Porque no es por nuestras fuerzas. Es Dios mismo que nos está guardando con ¿te imaginas? El poder de Dios que creó el universo.
guardándote a ti y a mí, para que lleguemos al cielo. ¿Tú crees que si has nacido de nuevo no vas a llegar? Lo harás. Si Dios es quien nos guarda, entonces con certeza vamos a llegar allí. Ahora, ¿cómo yo sé que realmente Dios me guarda y me protege? Pues mi fe es la evidencia de ello. Si mi fe permanece y si a pesar de mis dificultades y mis caídas sigo levantando y yendo al Señor en arrepentimiento y fe, ahí tengo la evidencia de que efectivamente estoy siendo guardado por el poder de Dios. Jesús le dijo a los judíos: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un verdadero discípulo, aquel que ha nacido de nuevo, es aquel que permanece en la palabra de Dios. Y si nuestra fe permanece, entonces nosotros podemos tener por seguro que el Señor nos está guardando. Y no somos guardados por nuestro poder, no somos guardados por la mucha fuerza que tenemos, somos guardados por la fidelidad de Dios. Porque Dios ha dicho aquí que nos iba a guardar, y Él es fiel y cumple su palabra. Y mira, ese guardar de Dios no es como la de un vigilante que está vigilando a unos presos en una prisión. No, lo estoy ahí guardando, no vaya a ser que se me escape uno, porque el destino de esta gente es que sean condenados y juzgados. No, Dios no nos está guardando en ese sentido. Dios nos guarda como un escolta que está en un territorio muy peligroso y tiene que llegar a un grupo de gente y les tiene que guiar porque les tiene que llevar a un sitio seguro, a un sitio donde van a tener libertad. Él los guarda y los guía a un lugar donde ya no van a tener peligro y van a ser libres. Y esa libertad, esa salvación está cerca, porque el texto dice que esa salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso no significa como que haya que prepararla. La salvación ya la tenemos. Si alguno cree en Cristo, es salvo. Pero ocurre una cosa similar a lo que ocurre en la parábola del banquete, en Mateo 22. En esa parábola se preparó toda la mesa y cuando ya el banquete estaba listo, entonces se mandó a llamar a los invitados. La fiesta todavía no había comenzado, pero el banquete ya estaba ahí preparado. Así, los preparativos de nuestra salvación ya están ahí, ya están listos. Los preparativos están hechos. Jesús murió en la cruz y dijo: consumado es. Pero todavía el Señor no ha volvido nuevamente. Él no ha regresado. En esta vida tenemos un montón de beneficios de la salvación, pero lo más pleno, lo más excelso, todavía está por venir. Eso va a ocurrir en un tiempo postrero cuando nuestro Señor venga. Muchas personas miran a ese día con temor, pero nosotros miramos a ese momento futuro con una esperanza que es viva, de que nuestro Dios nos está guardando con su poder para que nosotros, que somos herederos de Dios y coherederos con Jesús, con Cristo, así juntamente con Él seamos glorificados. El Señor nos está guardando para que cuando Cristo venga, nosotros seamos glorificados con Él. Todavía hay una mayor gloria. Y todavía el festín ni siquiera ha empezado. Pero el Señor va a venir y tenemos que estar preparados. Y nuestras mentes y nuestros corazones y nuestros deseos tienen que estar siendo cada vez más conformados al Señor. Nuestra vida no puede estar siempre perdida en las cosas de este mundo, que son vanidad. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que por su gran misericordia nos ha dado una esperanza viva, que Jesús resucitó de los muertos y que nosotros, aunque muramos, vamos a vivir, que tenemos reservada en los cielos una herencia que no se daña, que no se pierde y que no se desgasta. Un Dios que con su poder nos guarda hasta el regreso de su Hijo. Y aquel día, la obra que Él empezó en nosotros, la va a terminar. Si hay alguien aquí que aún está lleno de esperanza muerta, que toda su herencia es lo que tú puedas conseguir en este mundo, nada de eso te lo vas a llevar. Ven hoy a Jesús, arrepiéntete de tus pecados y cree en Él, porque Dios es grande y rico en misericordia. Y Él es fiel y justo para perdonarnos, y hoy te ofrece la salvación. Esa salvación que está preparada para el día en el que su Hijo vuelva.
Te pregunto, aquel día, ¿tú vas a ser de los que creyeron y fueron guardados por el poder de Dios? ¿O vas a ser de aquellos que reciban condenación eterna? Tenemos que dar gracias al Señor por su misericordia, porque las cosas de su reino son mucho mejor que las de este. Tenemos que dar gracias a Dios porque nos ha salvado en su misericordia. Tenemos que dar gracias a Dios por su palabra que nos ayuda y pedirle que nos ayude a recordar estas verdades y a vivir en consecuencia. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Señor, queremos pedirte de tu ayuda, Señor, porque no queremos estar tan envueltos en las cosas de este mundo que se nos olvide, Señor, las muchas bendiciones que tú nos has dado, Señor. Que tu misericordia es grande, que nos has hecho nueva criatura, que en ti tenemos esperanza viva porque tú resucitaste de los muertos, Señor, que nos tienes una herencia reservada y que tú mismo con tu poder nos vas a guardar. Señor, estas cosas son más valiosas que cualquiera que podamos tener aquí y ayúdanos, Señor, a vivir con ellas en mente. Ayúdanos a subir nuestra mirada hacia ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.